Esto es Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Un espacio creado para brindar información actualizada en procura del cuidado de la salud y mejora de la calidad de vida de la mujer panameña. Esto es Salud de Mujer. Buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse una vez más a una nueva edición del podcast Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Hoy tenemos a la doctora Adriana Martins, miembro de la Junta Directiva de esta sociedad, ginecóloga obstetra especializada también en obstetricia crítica, y nos va a hablar un poco sobre salud mental materna. Mañana es el Día Internacional de la Salud Mental Materna, 4 de mayo, y queríamos pues compartir un poco sobre este tema del que se habla mucho, pero a la vez se habla poco. Es necesario reforzar y compartir información importante, sobre todo esas banderas de alerta que nos va a permitir identificar cualquier situación en nuestras mamás. Doctora, un gusto tenerla con nosotros. Muy buenos días. Gracias a la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología por la invitación a participar de este podcast, siempre contribuyendo con la docencia, tanto para nuestras pacientes como para el personal médico que trabajan con nuestras pacientes tan importantes para nosotros. Doctora, comencemos. ¿A qué nos referimos con salud mental materna? ¿Es igual a hablar de emociones? ¿Cuál es el estado de ánimo de la mujer embarazada? También decimos muchas cosas al respecto. Sí, bueno, sabemos que el embarazo suele ser visto como un periodo de felicidad, muchas expectativas que se generan no solo por el tema pues, de la paciente estar embarazada y todo lo que conlleva el embarazo, sino también por el tema de tener expectativas en cuanto al nacimiento y la venida de un niño a la casa, un nuevo miembro de la familia. Como ya les mencioné, pues suele verse como un periodo feliz para toda la familia. Sin embargo, sabemos que el estado de gravidez a veces también genera un conjunto de sentimientos y emociones que muchas veces son encontrados. ¿A qué me refiero? Me refiero a que una mujer embarazada puede sentirse muy emocionada con respecto a su estado de embarazo, sobre todo si se trata de un embarazo planeado, un embarazo que se da con una buena red de apoyo familiar, un embarazo en el que se presenta en el momento que la paciente considera el más oportuno en su vida. Sin embargo, esta misma mujer puede percibir sentimientos que no sean del todo positivos. O sea, puede presentar muchas emociones como preocupación, miedo, ansiedad. Estos sentimientos la mayoría de las veces se encuentran relacionados a la incertidumbre que genera el embarazo. O sea, yo no sé cómo me va a ir durante este embarazo, si pasa algo, si me pasa alguna complicación, cómo estará mi bebé, será un bebé sano. Y también preocupaciones que se generan debido a los cambios físicos que el mismo embarazo produce sobre la paciente. El aumento de peso, los cambios, por ejemplo, la hinchazón en las piernas que muchas pacientes experimentan, los cambios en los hábitos del sueño, la dificultad para dormir, los dolores. Todos estos empiezan a producir en la paciente sentimientos no del todo positivos, pero que hasta cierto punto se pueden sobrellevar y que no necesariamente tienen que llevar a patologías pues, o trastornos mentales propiamente dichos. Además, pues el embarazo sin duda alguna genera cierto grado de ansiedad debido a los cambios que conlleva la llegada del recién nacido, y estos cambios usualmente influyen tanto a nivel personal, o sea, en la misma paciente, como a nivel familiar, pues la dinámica familiar es completamente diferente con la presencia de un recién nacido en la casa, y obviamente los cambios a nivel profesional. Cada vez contamos con más mujeres embarazadas, con más mamás profesionales que pues se preocupan por los cambios, las modificaciones y algunas veces las limitantes que tener un niño en la casa puede generar sobre su desarrollo profesional.
En fin, si bien es cierto que el embarazo pues definitivamente suele ser un momento muy alegre, positivo, lleno de buenas expectativas, también puede estar asociado a sentimientos no del todo positivos, sentimientos de preocupación, miedos y ansiedades que definitivamente se juntan y son muchas veces motivo de consulta por nuestras pacientes, y nosotros debemos, como profesionales de la salud, generar una investigación sobre cómo estas emociones están impactando en la vida de la paciente en el momento en que ella las manifiesta. Acaba de decir algo muy importante, doctora. Dice que en algunas ocasiones estos sentimientos, estas emociones son motivo de consulta. Pero entonces, al hablar usted de que es motivo de consulta y tenemos además un Día Internacional de la Salud Mental Materna, estamos hablando de que este aspecto pasa a ser una prioridad. Entonces, ¿por qué la salud materna es una prioridad? ¿Quiénes se ven afectadas o quiénes quizás están más propensas a sufrir de estos trastornos? ¿Hay cifras? ¿A quiénes afecta? ¿Cuántas afecta? Ok, bien. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud ya definitivamente define salud como un estado de bienestar no solo físico, sino que también mental. O sea que la salud ya es integral. No es solo cuestión de tener un dolor físico, un dolor en la rodilla, un dolor en el pecho, un dolor de cabeza, para dar unos ejemplos, sino que también el estado emocional, mental, el bienestar mental de la paciente, de cualquier paciente, pues se vuelve una prioridad. Y no existe salud si no hay un buen estado, tanto físico como mental. Sabemos que en el campo de la obstetricia, 1 de cada 5 mujeres puede experimentar un trastorno de salud mental durante el embarazo o en el posparto. Sabemos que la depresión y la ansiedad, o sea, los trastornos de ansiedad, son los principales detectados en esta población. Tenemos cifras explicadas por las diferentes sociedades, tomando en cuenta la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia, algunas cifras de hace 10 años, que es, digamos, el tiempo desde cuando se le ha empezado a prestar más atención a los trastornos de salud mental en las embarazadas, y pues manejamos que aproximadamente el 9% de las pacientes embarazadas manifiestan un trastorno depresivo, y que un 10% de las pacientes en el posparto manifiestan un trastorno depresivo también. Estas cifras con el tiempo se han ido manteniendo, sin embargo debemos tomar en consideración que se ha dado una discreta alza en los últimos 2 años. Esta elevación se la podemos asociar con la presencia de la pandemia, pues sabemos que las consecuencias que ha tenido el aislamiento, la incertidumbre económica que ha generado el COVID, y así como los golpes, digamos, en salud en general que la enfermedad por COVID-19 pues ha generado a nivel mundial, pues ha exacerbado tanto los trastornos de ansiedad como los trastornos depresivos. La salud materna pues es muy importante. El desarrollo de un trastorno de salud mental, como por ejemplo la depresión en el periodo perinatal, puede llevar consecuencias devastadoras, tanto en el embarazo per se, como en el desarrollo de una relación sana madre-hijo. Sabemos que una paciente que presenta un problema de ansiedad o un problema depresivo en el embarazo está más predispuesta a padecer de otras enfermedades asociadas a la gestación. Por ejemplo, los trastornos hipertensivos del embarazo, creo que pues el que más conocemos es la preeclampsia, que es una enfermedad muy importante porque de hecho es una de las primeras causas de muerte materna a nivel mundial. O sea que definitivamente si hay algo que queremos tratar de evitar es el desarrollo de un trastorno hipertensivo del embarazo. Las otras consecuencias que puede tener un trastorno ansioso o depresivo durante la gestación son los trastornos de alimentación. Pues toda madre debe tener una dieta balanceada para permitir un adecuado desarrollo también de su bebé.
y tener un trastorno de alimentación pues obviamente puede influir en el crecimiento y en el desarrollo del feto. Y posteriormente también, luego del nacimiento del bebé, pues padecer de trastornos de alimentación va a afectar la lactancia materna, puede contribuir a la anemia en el posparto, incluso durante el embarazo se puede dar anemia por mala alimentación. Y pues quizás la consecuencia más temida y la más nefasta es que la paciente llegue a tener un episodio de suicidio o un episodio de abandono del hogar o incluso de recién nacido. Pienso que pues definitivamente la salud mental de nuestras pacientes embarazadas es una prioridad, es algo que es un punto que jamás debemos olvidar durante nuestros controles prenatales, durante los controles posparto, y siempre pues hacer énfasis en que nuevamente la salud no es solo un estado físico, sino que también es el estado mental de la paciente. Excelente, doctora. Voy a aprovechar de comentar haciendo una pequeña pausa. El martes 17 de mayo vamos a tener un podcast sobre hipertensión en el embarazo, así que también se pueden conectar para obtener algo de información al respecto. Siguiendo el tema, doctora, habló de depresión, habló de ansiedad, pero estamos hablando que son momentáneos, son episodios temporales, o estamos hablando de que podemos tener una mamá con un trastorno ya permanente o diagnosticado, por decirlo de alguna manera. Ok, bien. Al hablar de enfermedades mentales, durante el embarazo podemos hacer referencia a trastornos o enfermedades propiamente dichas que tienen criterios bien definidos diagnósticos. Este tipo de enfermedades pueden existir desde antes del embarazo, o sea, tener una paciente que ya tiene un diagnóstico, que en algún momento estuvo en seguimiento, incluso paciente que recibe ya tratamiento por su enfermedad, y que la misma se exacerbe, se agudice, o sea, que se manifieste nuevamente durante el embarazo o durante el posparto. O podemos tener patologías o enfermedades mentales que se presentan durante el embarazo o en el periodo postnatal. O sea, una paciente que no tenía ningún antecedente, pero que fue desarrollando la enfermedad a lo largo del embarazo o que la presente después del nacimiento de su bebé. Cabe destacar que para este grupo de población en particular existen factores de riesgo que nosotros como ginecólogos obstetras podemos identificar en la paciente de manera temprana durante las citas de control prenatal. Y que estos factores de riesgo pues, nos permiten definir si la paciente pues, a posteriori tiene una mayor probabilidad de presentar un problema de salud mental, específicamente o principalmente, por ser los más comunes, un trastorno depresivo, un trastorno de estrés postraumático o un trastorno de ansiedad. Ahora, existen condiciones que se dan en el posparto que son temporales, son consideradas de menor gravedad. De hecho, hay una que se llama postpartum blues o baby blues, y este tipo de condición es autolimitada, o sea que los síntomas se presentan en la paciente por un periodo corto de tiempo y se desaparecen solos. O sea, no requieren de un tratamiento en particular, ni generan una alerta mayor, por decirlo así. Sin embargo, hay patologías que son graves, que son preocupantes, que pueden tener consecuencias graves sobre la paciente y su bebé, y en este caso aquí debemos incluir algunas que ya mencioné, como por ejemplo la depresión posparto, el trastorno de ansiedad, e incluso pues el estrés postraumático. Este último es más común en aquellas pacientes que enfrentaron complicaciones durante el parto o que presentaron alguna complicación durante el embarazo y por algún motivo estuvieron, por ejemplo, en un estado de gravedad, requirieron estar en una unidad de cuidados intensivos o requirieron, por ejemplo, de múltiples cirugías o pues que hubo ciertas situaciones pues, que pusieron en peligro el estado de su bebé o el bienestar de su embarazo.
Pues estas condiciones no son autolimitadas, o sea que no se van solitas. Requieren un tratamiento, requieren un seguimiento cercano y pues obviamente por tener un mayor riesgo de consecuencias graves para la madre, el niño y la familia en general, pues requieren de una mayor atención. Podemos decir que sí hay condiciones que son temporales. Aún así, estas condiciones deben generarnos una alerta, como prender una pequeña alarma al momento de interrogar a la paciente o al momento de estar en la consulta con la paciente. Por supuesto que si hay una paciente que llega al consultorio manifestando sentimientos de tristeza, manifestando sentimientos de ansiedad, refiriendo que no puede dormir bien, pues esta paciente nosotros debemos investigar más, debemos tener como prendida una alarma con respecto a sus síntomas y pues también buscar más allá de solo lo que y no quedarnos en la superficie, digamos, con respecto a lo que ella en ese momento está experimentando. He leído o hemos sabido también que la línea entre sentirme mal, sentirme triste y que eso sea un episodio emotivo importante o un trastorno, pues puede ser una línea muy delgada al momento de interpretarse. Porque puede ser también que la persona que lo manifiesta no está del todo expresiva en ese sentido o no prestamos atención a esos sentimientos o esos aspectos. Entonces, mi pregunta sería, ¿realmente las diagnosticamos? O sea, ¿tenemos una cifra negra de diagnóstico al respecto? Bueno, lastimosamente no todas son diagnosticadas, digamos, de forma temprana. Sí, lo ideal es que todas sean detectadas a tiempo para que puedan recibir un adecuado seguimiento o un tratamiento de ser necesario. De hecho, la idea es que el diagnóstico o la alerta, la alarma se dé temprano para evitar que se genere un evento más grave que lleve entonces a un diagnóstico cuando ya la paciente está en muy malas situaciones, cuando por ejemplo en casos más graves la paciente ya haya tenido por ejemplo un intento de suicidio, o cuando la paciente ya tenga problemas familiares que estén en un punto casi de no retorno. O sea, la idea es que el diagnóstico se dé mucho más temprano para que pues la paciente reciba la atención de manera más oportuna sin pues esperar que se generen consecuencias después. Importantísimo, doctora, sobre todo para quienes estamos alrededor de esa mamá, amigos, familiares, compañeros de trabajo. ¿Qué debo mirar? ¿Cuáles son esas banderas o esos signos de alerta que me deben llevar a la consulta? Sí, bueno, creo que ya lo mencioné hace un ratito, pero definitivamente existen alertas. O sea, hay signos y hay síntomas que la misma paciente a veces trae a colación. Hay signos y síntomas que a veces nosotros como profesionales de salud debemos buscar, indagar un poquito más dentro de la consulta, pero de que hay situaciones que nos hacen sospechar el desarrollo de una digamos, trastorno depresivo, por ejemplo, un problema de ansiedad durante el embarazo y el posparto, pues definitivamente los hay. Pues en este sentido, las diferentes sociedades de ginecología obstetricia, la americana, la europea, la canadiense, en conjunto con las sociedades de psiquiatría, de hecho, han trabajado para crear cuestionarios que nos permiten a nosotros como personales de salud tener una detección de signos y síntomas tempranos y de alerta que nos orienten hacia un posible diagnóstico o una paciente realmente que esté en riesgo de presentar algún trastorno mental durante el periodo de embarazo y posparto.
Estos cuestionarios son muy sencillos, la verdad, son muy sencillos, es una herramienta que viene acompañada de preguntas que son bien dirigidas y que la paciente puede contestar fácilmente. Usualmente las preguntas que se hacen en estos cuestionarios incluyen preguntas como: señora, ¿usted percibe que llora con mucha frecuencia o que está llorando fácilmente? O sea, llora por todo. O cosas que antes no le producían ganas de llorar, ahora sí le están produciendo esta sensación. ¿Usted siente que ha perdido la capacidad de reír o de sonreír? ¿Usted se siente preocupada o ansiosa constantemente o la mayoría del tiempo? ¿Usted ve el futuro de forma positiva? O sea, ¿usted se ve feliz en el futuro o está viéndolo de forma un poco más triste y de manera más negativa? Importante preguntar si ha querido hacerse daño usted o ha querido hacerle daño a su bebé, o se ha sentido tan infeliz, por ejemplo, que ha experimentado trastornos del sueño, o sea, que ha tenido dificultad para conciliar el sueño, luego se le ha dificultado volverse a dormir. En fin, estas son preguntas sencillas de una respuesta fácil que a nosotros riesgo de desarrollar un trastorno de estamos en evolución. Estas preguntas realmente sí, creo que son también fáciles de hacer por parte del entorno familiar. O sea, no está de más que el entorno familiar, el esposo, la mamá, la suegra, o sea, digamos, la red de apoyo familiar que existe alrededor pues, de esta mamá con su bebé, pueden interrogar a la madre sobre estos puntos en particular, si existe pues obviamente la confianza para hacerlo, un ambiente adecuado para que se dé una conversación, pues si esto genera una alerta que muchas veces lleva a el esposo o a la abuela del bebé a traer a la mamá a una consulta. Y muchas veces, de forma pues anecdótica, me ha pasado recibir llamadas de esposos y abuelas de los recién nacidos preocupados porque ven a la mamá muy ansiosa, porque ven a la mamá muy triste, ven a la mamá muy frustrada o estresada con pues el nacimiento del bebé, preocupada con la lactancia materna también, por ejemplo. Y esto pues genera una alerta que ha hecho que yo siempre los cite y les diga que bueno, vengan a consulta, vamos a investigar un poquito más sobre eso y vamos a evaluar si realmente hay un problema de fondo que requiera un tratamiento o un seguimiento más estricto, ¿no? El punto es que cuando tenemos estas preguntas con respuestas positivas, o sea, con respuestas en sí, esto nos debe preocupar y debe obligarnos a investigar y en todo caso pues a derivar a la paciente a alguien del equipo de salud mental que pueda pues, ayudarlas y apoyarlas en el proceso, ¿no? ¿Qué podemos hacer para cuidar la salud de las madres y de sus bebés? No solo estar pendiente de las alertas, sino ¿cómo prevenimos esas situaciones o qué más puede hacer el cuidador, el familiar, los amigos para que esa mujer pues, pueda tener un embarazo sano, pueda tener una salud mental durante su embarazo, quizás lo más sana posible? ¿Cómo podemos ayudar? Sí. Bueno, como todo en salud, siempre la recomendación principal es tener un estilo de vida saludable. El estilo de vida saludable incluye hacer actividad física de forma regular. O sea, no tenemos que correr un maratón, no tenemos que inscribirnos en un Ironman, pero ya quedó claro, por ejemplo, en un conversatorio que se tuvo con la doctora Isabel Lloyd sobre ejercicio en el embarazo, ya quedó claro que el ejercicio o la actividad física no está contraindicada para las pacientes embarazadas. Al contrario, el ejercicio libera endorfinas, el ejercicio permite y mantiene a la paciente en un estado de actividad positivo, a menos pues obviamente que exista una contraindicación en el embarazo propiamente dicha para que la paciente no haga ejercicio, no tenga actividad física, ¿no? Pero por lo general siempre
esa es una recomendación que se debe dar, ¿no? Por lo menos 30 minutos, 3 veces a la semana como mínimo, que el paciente pues se mantenga activo en ese sentido. Tener una alimentación balanceada, eso es muy importante. Sabemos que hay que hacer cambios durante el embarazo en cuanto a la alimentación, y muchas veces eso es un motivo casi que de frustración, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. La paciente experimenta muchas náuseas, se siente mal, le coge asco a ciertas comidas, no puede hidratarse o ingerir adecuadamente los alimentos, vomita. Y obviamente eso genera un estado de ansiedad y preocupación incluso sobre la alimentación. Pero bueno, existen recomendaciones que se le pueden dar a las embarazadas, como por ejemplo ingerir comida muchas veces al día en pocas cantidades, no comer un desayuno completo de una sola vez o un almuerzo completo de una sola vez o una cena. En fin, existen estrategias para que la paciente se pueda alimentar de manera balanceada, saludable, tratando de minimizar esos síntomas que en algún momento la pueden llevar a sentirse mal o incluso pues, a rechazar el embarazo, solo pues por el malestar físico que el mismo le produce, ¿no? Bueno, definitivamente que ir a control prenatal y a las citas de seguimiento postnatal es fundamental. Hemos mencionado durante prácticamente todo el podcast la importancia de una detección temprana, la importancia de los signos de alarma, los síntomas de alarma. Entonces, obviamente, nada de esto puede llevar a una atención adecuada si no es detectado y si la paciente no acude a sus citas de control. Entonces, el personal de salud tiene la obligación o debe tamizar a las pacientes, ahondar sobre los diferentes signos y síntomas. A la vez, es muy importante que la paciente tenga una red de apoyo, con quien conversar sobre cualquier problema, estado de ansiedad, síntoma de agobio que se pueda generar alrededor del embarazo y en el posparto. Doctora, para finalizar, ¿en qué momento debemos recurrir ante un especialista? Bien, recurrir a un especialista pues, en el momento en que se detecte que hay algún signo o síntomas de alarma. Nosotros los ginecólogos, como digamos primera línea de detección, debemos citar a la paciente embarazada y puérpera de una forma periódica, tamizarla por enfermedades de salud mental, o sea, ir cuestionando, preguntando por ellas, independientemente si se trata de un embarazo de alto riesgo o no, o de cuáles hayan sido las condiciones bajo las cuales se dio el nacimiento del bebé. Muchas veces se tiende a creer que, bueno, que si es un embarazo de alto riesgo, entonces ahí es donde tenemos que empezar a investigar por otras enfermedades, por problemas de salud mentales, etc. No, en verdad los trastornos de salud mental en las pacientes embarazadas se dan independientemente de si se trata de un embarazo complicado o un posparto complicado o no. Claro, existen condiciones como por ejemplo el estrés postraumático, que es más común en aquellas pacientes que se complicaron, pero realmente los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos se pueden presentar en cualquier paciente. Entonces, la idea es que apenas nosotros tengamos como primera línea o primer personal médico que tiene contacto con la paciente, apenas detectamos algo que no está evolucionando adecuadamente, pues referirlo a un especialista. En este caso, pues en el caso de los trastornos mentales, estos pueden ser tratados con medicamentos, pueden ser tratados con psicoterapia o en algunas circunstancias pueden requerir ambos. Entonces, pues obviamente esa parte pues la maneja un equipo de salud mental, psicólogos, psiquiatras, que son los que llevan, digamos, la batuta en el tratamiento de estas condiciones. Muchas gracias, doctora. Yo creo que hablar sobre salud mental es hablar y hablar y hablar.
Nuestro podcast lastimosamente tiene un tiempo limitado. Vamos a revisar la oportunidad de ampliar un poco este tema en una nueva edición. Bueno, sin más, quisiera agradecerle que nos haya acompañado a todos los que han estado conectados. Con nosotros estuvo la doctora Adriana Martins, ginecóloga, obstetra especialista en obstetricia crítica y embarazo de alto riesgo. Doctora, un gusto haberla tenido con nosotros. Le cedo la palabra para unas palabras de cierre. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes. Muchísimas gracias al SPOC nuevamente por la invitación. Para mí siempre es un placer contribuir a la docencia y a expandir pues, los conocimientos sobre las diferentes enfermedades con el objetivo de tener a mamás y a bebés mucho más saludables y ayudar pues, a la población obstétrica, a nuestras, en cuanto a la salud en general, y en este caso pues, un placer contribuir en cuanto a la información que se pueda obtener en salud mental. Muchas gracias nuevamente a todos por la invitación. Nos vemos el próximo martes. Recuerden, 7 a.m. Por favor, suscribirse al canal, y si pueden compartir esta información, siempre hay alguien para la cual pueda ser útil. Feliz día para todos. Ha finalizado una nueva edición de Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Todos los martes a las 7 de la mañana, una nueva edición. Desde ya, te estamos esperando.